predicador, usted es amigo de un pastor que se está haciendo rico con el diablo que están dando la gente en la iglesia. El pastor una vez más se equivocó. ¡Ay! Espera. Sí, porque ¿Por qué? él acaba de decir ahora mismo. ¿Qué dijo? Que si voluntariamente está bien, pero Sí. es que lo obligan a darlo. En el ¿Pero por qué? En el pueblo cristiano, la iglesia que yo he ido, nunca me han obligado a dar diezmo. Eso es el pastor buscando la forma de justificarse para maltratar al pueblo de Dios. Déjame ver. Hermano. Él mismo dijo ahora mismo. ¿Qué dijo? Que el diezmo en el pueblo cristiano le obligan. Okay. Ahora bien, aquí dice en Malaquía, el pago de los diezmos. Dice el Señor. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, si algún hombre va a hablar, hable por la palabra. Mira que el pastor habla dos malos que se llama lenguaje de él, pero no vive. Pero no vive. Pero yo cada vez que lo uso, le hablo del diezmo aquí. Cada vez que abro la palabra. Okay. Vuelvo a hablarle del diezmo otra vez. ¿Qué dice el diezmo? Dice aquí el pago de los diezmos. Porque yo, el Señor, no cambio. El pastor dice que sí, que el Señor cambió, que ya no es válido. Y aquí dice el mismo Señor que Él no cambia. O sea, en estas cosas. Hijo de Jacob, me habéis... Pero ¿cómo le llega? Desde los días de vuestro padre me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dijo, en el diezmo y en ofrenda. El pastor dijo aquí que en su iglesia nada más se recoge la ofrenda. Pero aquí habla de diezmo y de ofrenda. Y dice aquí, que haya alimento en mi casa y llevar los diezmos al alfolí. ¿Qué quiere decir aquí? Que el Señor dice aquí que en esto Él no cambia. Pero ¿a el Señor dónde? no ha cambiado porque es bíblico. ¿Pero a dónde va ese dinero que yo doy como diezmo? ¿Dónde va? Mira, una cosa es que el pastor se lo robe. Déjame explicarte esto. Ok. Y otra cosa es que el pastor ese diezmo lo coja para cuando un hermanito necesita una ofrenda se la mande. Porque la iglesia evangélica no tiene concordato aquí, como tiene la iglesia popular, que tiene un concordato de cuando Trujillo. La iglesia cristiana con eso paga la luz. La iglesia cristiana con eso de sus locales. Y le manda una ofrenda a algún hermanito cuando tiene su hijo enfermo. Okay. Pero el Señor dice aquí, en esto yo no cambio. Lo importante es que, digamos, si el diezmo es un mandato de Dios hoy, o si el diezmo es un mandato de los hombres. Si es un mandato de Dios, hay que darlo. Si no es mandato de Dios, no hay que darlo. Como no es mandato de Dios para la iglesia, por lo tanto, no hay que darlo. El pasaje leído por el hermano en Malaquías capítulo 3, versículos 9, 10 y 11, es obvio que se habla para la nación de Israel. Dice, vosotros la nación toda, o sea, hablando de la nación entera, me habéis robado. No habla de las naciones, porque inclusive no se refería a los egipcios, ni a los griegos, ni a ninguna otra nación, solamente a la nación de Israel. Y segundo, Jesús dice aquí, hablando con los fariseos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, esto era necesario hacer. No dice esto es necesario hacer. Dios no cambia, pero Dios sí ha cambiado su palabra. Y Dios sí cambia la palabra, pero Dios es el mismo. Él es el mismo. Ese que usted ve ahí, es el Dios de nosotros los católicos. Entonces yo te pregunto, escúcheme hermano, ese regalo te lo traje yo a ti. ¿Usted lo da a ese Jesucristo que está ahí? La Biblia dice en Éxodo 20, tú te vas a salir de la palabra. Sí. En Éxodo 20 dice, no tenga imágenes de nada de lo que está en el cielo. ¿Y quién está en el cielo? Jesucristo. Entonces yo contengo esa imagen. Porque en Éxodo 20 dice, no te haga imagen de nada de lo que está donde en el cielo. Vamos a seguir con el tema. El pastor aquí, mira, de eso te puedo dar una hora hablando de la Biblia. Okay. Pero estamos aquí. Okay. El pastor aquí dijo ahora una palabra que él mismo se contradice. Y él Espérate, mismo apoya hermano. el diezmo y darse cuenta. Cuando aquí dice, mira lo que dice. ¿Qué dice? Ay de vosotros, escribís y fariseo hipócrita, porque ustedes diezman la menta y el enaldo, y dejan lo más importante que es la ley y la justicia. Dice aquí la misericordia. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Okay. El Señor le está dando a un pueblo aquí que porque daba diezmo no honraba a su padre y a su madre. Porque daba diezmo, permitía que se matara. El Señor le dice, esto era necesario, sin dejar que de hacer, sin dejar de dar el diezmo. Pico predicador. Pero recuerda que está diciendo, esto era necesario hacer. No dice, esto es necesario hacer.
que pasa es que el pastor en la profundidad no entiende que la iglesia, la Biblia dice que Jesús dijo, y a predicar mi evangelio a todas las naciones. Okay, sí. El que creyere al evangelio y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Es que esto que tú ves que el pastor dijo ahora mismo ahí, el evangelio nace en Israel. Por tanto, como nace en Israel, nosotros también venimos de una nación de Israel. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos el Israel espiritual. Parece que el pueblo tiene que dar el diezmo. Hello, buenas. Porque es el Israel espiritual. Sí, pregunta. Buenas. Pregunta. Sí. ¿Por qué si ellos son de la misma religión, por qué ni ellos mismos se entienden? No, bueno, ellos se entienden, para que uno apoya. No. Ahora, yo voy a hacer esta pregunta. Déjame contestarle a la hermanita. Ok, no, es una pregunta del mundo. Una pregunta. Y yo creo que tú me la contestes y me contestes sí o no. Si yo voy, ahora, tú no me conoces, yo voy y quiero y le regalo a ustedes 10,000 pesos para la iglesia, ¿ustedes lo cogen? La iglesia, si tú lo vas a dar si tú lo vas a dar esos 10,000 como diezmo, si el pastor no te va a coger, te está tronchando la bendición a ti. Falto. El pastor aquí. ¿Usted lo coge? ¿Sí o no? Dáselo al pastor a ver si no lo va a coger. ¿Tú lo coges sí o no? Yo no, como yo no soy pastor. La iglesia lo cogería, por supuesto que sí. Falto, si yo llevo 10,000 pesos a tu iglesia, ¿tú lo cogerías? Si no lo conocemos a usted, no lo vamos a tomar 10,000 pesos. ¡Ay! Si usted no es parte de la iglesia, tendríamos que saber por qué quiere dar 10,000 pesos a la iglesia. También la iglesia cristiana, cuando usted llegue y no es miembro, usted no tiene allí la oportunidad de diezmar, de coger parte. Y el pastor tiene la razón, así que el pueblo de Dios se maneja. Ahora bien, el pastor dice que el pastor lo que se apega ahí. Porque al pastor le va muy bien. Déjame decirte. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque la Biblia dice. ¿Qué dice? El pastor, aunque no recoge el diezmo. Pero tú sabes que este es un pueblo dadivoso. ¡Ay! Y el pastor se apega a eso bíblico que dice: apártese en una ofrenda semanal de acuerdo a cómo haya prosperado para el Señor. ¿Cómo? Hay viejitas que dan 3,000 pesos como ofrenda. Ahí le va mejor que un pastor de su crecimiento. Con esta situación, ¿por qué? Yo quiero que tú sepas que el pastor de Villarreal anda en un motorcito. Es una acusación fea que tú haciendo. No, porque es bíblico. Es que el pastor le va mejor. Si los pastores hoy mismo quitaran el diezmo y aceptaran lo que dice el pastor aquí, una ofrenda voluntaria. Hay gente que dice: ay, hombre, yo puedo 1,000,000 como ofrenda. Me tocó Dios. Fausto, diga eso. Lo que dice el pico predicador. Al pastor le va mejor ahí. Bueno, yo no vivo de la ofrenda de la iglesia. Okay. Eso es lo primero. Segundo, en la iglesia de Cristo no hacemos énfasis en cuanto a lo económico. Creemos que lo importante es lo espiritual. Tercero, vivimos en un país tercermundista y sumamente pobre. Ninguna persona daría 1,000,000 de pesos, ni daría 3,000 pesos. La gente cuando ofrenda 50 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Es como el concepto que viene del catolicismo, que es una limosna. Y la gente da hasta 1 peso de limosna. Pico predicador. Ahora, ¿es bíblico el diezmo? Sí, es bíblico. Eso lo he probado por la Biblia. Ve. Ahora, es bíblico, pero no está en vigencia. ¿Quieren que te lo siga probando? El pastor ahora mismo, él mismo dijo que el pastor es bíblico, pero no es